Bienvenidos a otro vídeo referente a la unidad 9, las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. En este vídeo vamos a hablar del punto 4. El punto 4 hace referencia a la religión egipcia. Los antiguos egipcios creían que el mundo estaba regido por fuerzas superiores y divinas. Estos dioses dominaban las fuerzas de la naturaleza que ellos no entendían. Por tanto, la religión fue un elemento necesario para explicar el mundo que no tenía explicación. El sol, la lluvia, la vida, la muerte. Todo aquello que no podía ser explicado racionalmente era explicado con la religión. Por tanto, los egipcios eran politeístas. El sol que dominaba el cielo era el dios principal y se le conocía como Ra. A Ra se le asoció más tarde Amón, mezclando sus características en el conocido como Amón-Ra. Amón-Ra tenía forma humana excepto por la cabeza, que era de halcón. La mayoría de dioses egipcios eran representados con cabeza de animal, excepto algunos como Osiris e Isis. Osiris era el dios de los muertos, representado como un hombre muerto con los símbolos de poder del faraón. Según la leyenda, fue asesinado por su hermano y resucitó gracias a los cuidados de su esposa Isis, la gran diosa madre, la diosa de la fertilidad. De este matrimonio nació Horus, dios de la guerra y faraón supremo de Egipto, también con cabeza de halcón. Set es el hermano malvado que asesinó a Osiris. Anubis era el señor de los muertos, representando con cabeza de chacal, y Tot era el dios de la sabiduría y la escritura, y tenía cabeza de ibis, un ave con el pico afilado. Había muchos dioses más, la mayoría con representación de cabezas de animales, como la leona Sekhmet, el cocodrilo Sobek, la buitre Nekhbet, la rana Heket, el toro Apis o la gata Bastet. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo con un listado completo. El Nilo también era un dios en sí mismo, pues les proporcionaba agua, alimento, comunicación, etc. Los egipcios eran muy supersticiosos y creían que los rituales eran necesarios para asegurar, por ejemplo, que el Nilo les proporcionara limo. En estos ritos tenían un papel fundamental los templos, a donde solo podían entrar sacerdotes y faraones. Allí albergaban las imágenes de los dioses, que en ocasiones sacaban en procesión. Los templos tenían dimensiones colosales, con estancias diferenciadas. Una avenida de esfinges te llevaba a una puerta monumental, con un grueso muro de entrada que llamaban pilono. Este grueso muro de entrada tenía obeliscos que señalaban el camino al cielo. Luego había un patio porticado, después una sala hipóstila, que significa que estaba llena de columnas, y al final el lugar privado, donde solo podían entrar sacerdotes y faraones, el santuario donde estaba la figura del dios. Los egipcios creían que había vida después de la muerte y se preparaban para ella. Pensaban que el ser humano estaba formado por un cuerpo y un alma, que llamaban Ka. Este Ka accedía a la vida eterna en el reino de Osiris, dios de los muertos. Pero como ya he dicho, había que prepararse antes, pues para poder acceder al reino de Osiris, el cuerpo debía permanecer intacto. Para evitar que la carne se pudriera tras la muerte, los egipcios llevaban a cabo el ritual de la momificación. Este ritual consistía en extraer los órganos internos, se introducía serrín en el interior del cuerpo y se cubría con vendas y aceites. Los órganos o vísceras internas se metían en los vasos canopes o vasos canopos, cada uno con la cabeza de un dios. Se ponía una máscara sobre el rostro vendado del difunto y se metía en un sarcófago, que se subía en una barca funeraria que lo llevaba a su tumba. Allí se rodeaba de ofrendas y el Ka comenzaba su viaje para enfrentarse al juicio de Osiris. En este juicio, Anubis, bajo la supervisión de Tot, que anotaba los resultados, pesaba el corazón del difunto en una balanza junto a una pluma, todo bajo la supervisión de Osiris. Si pasaba la prueba, Horus lo guiaría al paraíso. Si no, el difunto sufriría una segunda muerte a manos de Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. Hasta aquí los contenidos referentes al punto 4, la religión egipcia.